¿Te suena esta situación? Se enciende la luz de Check Engine. Conectas el escáner y ahí está, P083A. Bueno, pues si es tu caso, quédate, porque vamos a analizarlo a fondo. Vamos a desglosar qué significa este código de la transmisión, por qué aparece, y lo más importante, cómo hay que enfocarlo para dar con la solución correcta y, sobre todo, evitar gastos innecesarios. Muy bien, vamos a meternos en faena. Esa luz en el tablero, junto a este código tan específico, es la forma que tiene el coche de hablar. Nos está diciendo que algo falla en la comunicación entre el motor y la transmisión. Y es un aviso importante, de verdad. En los próximos minutos va a quedar muy claro por qué no hay que pasarlo por alto. Aquí tenemos nuestra hoja de ruta. Primero vamos a definir qué es exactamente el código P083A. Luego veremos los síntomas que provoca. Exploraremos las causas más habituales. Seguiremos un método de diagnóstico profesional paso a paso. Señalaremos los errores típicos que hay que evitar. Y para terminar, entenderemos la seriedad de este fallo. Venga, empecemos por la base. ¿Qué nos está intentando decir el coche exactamente cuando genera este código en concreto? A ver, el nombre técnico puede sonar un poco a chino, pero lo fundamental, la clave de todo, está en las últimas palabras. Problema eléctrico en el circuito. Este detallito es la pista más valiosa que tenemos porque nos dice desde el principio hacia dónde tenemos que mirar primero. Vamos a imaginar que el sensor TFP es como un traductor. Su trabajo es coger la presión física del aceite de la transmisión, que es un lenguaje mecánico, por así decirlo, y convertirla en una señal eléctrica que el cerebro del coche, el módulo de control, pueda entender. Si esa traducción falla o la línea se corta, el cerebro no sabe cuándo tiene que dar la orden de cambiar de marcha. Y es justo ahí cuando se activa el código P083A, como una alarma para proteger toda la mecánica. Vale, ¿y este fallo interno cómo se traduce en la experiencia de conducir? Por suerte, el coche suele dar avisos bastante claros de que algo no va como debería. El primer síntoma, el más obvio, es la lucecita en el cuadro. Pero lo que de verdad se nota al volante son los cambios de marcha, que de repente se vuelven raros, bruscos o que tardan muchísimo en entrar. En los casos más serios, el coche activa su propio plan de supervivencia, el famoso Limp Mode o modo de emergencia, y se queda bloqueado en segunda o tercera. Ojo, que esto no es un fallo nuevo, es un mecanismo de autoprotección para evitar una avería muchísimo mayor. Ya conocemos los síntomas. La siguiente pregunta es lógica. ¿Qué está causando realmente que aparezca este código? La lista de posibles culpables es bastante concreta, pero lo más interesante de esta lista es esa mención a la mugre verdosa. No es broma, la corrosión en los conectores es, de lejos, una de las causas más frecuentes y más fáciles de ver. Por supuesto, también podría ser un sensor defectuoso o problemas mecánicos internos, aunque es menos probable. Y ya al final de la lista, como la opción más rara, estaría el propio módulo de control. Y la experiencia de los profesionales lo confirma. Como bien dice el técnico Igor Kociar, la inmensa mayoría de las veces el problema es eléctrico. Esto refuerza la idea de que el punto de partida más inteligente y eficiente para el diagnóstico es sin duda el circuito. Este gráfico lo deja clarísimo. Fijaos, un impresionante 70% de las veces el fallo está en algo tan simple como el cableado o los conectores. Un 20% se debe al sensor en sí y solo un 10% restante corresponde a problemas más serios dentro de la transmisión o en el módulo. Así que el mensaje clave es este. Antes de pensar en cambiar piezas caras, la prioridad absoluta es una inspección a fondo de los cables y las conexiones. Bien, pues pasemos a la acción. Un diagnóstico correcto no consiste en adivinar, sino en seguir un método lógico. Este orden es la clave para no dar palos de ciego y evitar reparaciones que no solucionan nada. Este es el proceso que seguiría un profesional. Se empieza por lo más fácil. ¿Ha dicho algo el fabricante? A veces ya hay una solución documentada. Luego, la inspección visual, que es donde se resuelven ese 70% de los casos. Si se ve corrosión, se limpia, después se borran los códigos y se prueba el coche. ¿El problema ha desaparecido? Genial. Si el fallo sigue ahí, entonces sí, es hora de sacar el multímetro y empezar a medir. Y solo al final, después de descartar todo lo demás, es cuando se empieza a pensar que el problema puede estar en el propio sensor o en algo más gordo. Tan importante como saber qué hacer es tener muy claro qué no hacer. Evitar estas trampas comunes es lo que diferencia una reparación rápida y barata de un auténtico quebradero de cabeza. El contraste es evidente. El error más común y el más caro es cambiar el sensor por impulso. La solución inteligente es empezar por lo más probable y barato. Revisar un cable. Ignorar los boletines es como tirar un mapa del tesoro a la basura. Y no borrar los códigos después de reparar nos impide saber si de verdad hemos arreglado algo. Y aunque lo eléctrico es lo más frecuente, nunca hay que olvidar que existe un 10% de posibilidades de que el fallo sea mecánico.
Llegamos a un punto fundamental. Este código no es una simple molestia visual en el salpicadero. Es una advertencia muy seria sobre la salud de uno de los sistemas más complejos y caros de un coche, la transmisión. El mensaje no puede ser más directo. Dejar pasar este problema puede convertir una pequeña reparación eléctrica, que podría ser barata, en una avería mecánica catastrófica. La diferencia entre actuar a tiempo o no se mide en miles de euros y, lo que es más importante, en seguridad. Y los riesgos son muy reales. Hablamos de daños en piezas internas que cuestan un dineral, de la posibilidad de que el coche diga hasta aquí hemos llegado en el peor momento y de un comportamiento errático que compromete el control del vehículo. Definitivamente no es algo con lo que se pueda jugar. Y este consejo final resume a la perfección toda la filosofía de este análisis. La regla de oro es empezar por lo simple, por lo probable, por lo eléctrico. Abordar el problema con esta mentalidad es, sin duda, la estrategia más inteligente. Y con esto queda la pregunta en el aire. ¿Un código que parece simple puede ser el aviso de un problema muy serio? Pues ya hemos visto que sí, si no se le presta atención. La clave no está en alarmarse, sino en actuar con un método lógico, empezando siempre por lo más básico. Esa es la diferencia entre una solución rápida y una avería importante.